Bueno, seguimos adelante aquí en Modo País. Vamos a recibir al diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación de venir a conversar un rato con nosotros. ¿Cómo le va? Agradecido yo, Ale, estoy a la orden. Muchas Bien. gracias. Bueno, lo primero que le consulto, informo, a esta hora de la mañana se están realizando varios allanamientos en el Malvin Norte y está el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en la zona, esto como consecuencia de tiroteos, de enfrentamiento entre delincuentes que se dieron. Y digo esto para poner en contexto, para preguntarle de arranque sobre la situación que estamos viviendo, concretamente en materia de inseguridad. Cabildo Abierto en las últimas horas dijo de que había que declarar una emergencia de seguridad nacional. Algunos actores políticos han dicho que habría que esperar a ver cuáles son las propuestas concretas. Estuvo Andrés Ojeda, aquí el candidato presidencial del Partido Colorado, y dijo que en realidad quien había propuesto eso por primera vez era Gustavo Zubía, pero que también iba a esperar por las propuestas concretas. ¿Cómo analiza usted el estado de situación actual? La semana pasada estuvo el ministro en el Parlamento, fue justamente a la Comisión de Seguridad, yo integro la Comisión de Seguridad, fue convocado por el Frente Amplio para hablar de la situación actual, de cómo ha sido todo el proceso de este año en cuanto a las medidas que se han tomado para controlar los problemas de inseguridad que existen en el país. El ministro fue muy claro. Hay que entender que una cosa es la percepción y otra cosa son los números reales. El primer semestre de este año los números siguen dando a la baja en cuanto a hurtos, delitos, robos, abigeato y también los homicidios. Si bien es muy leve la diferencia o es mínima la diferencia en cuanto a los números de homicidios con respecto al año anterior y con respecto también al 2019 para comparar con otro gobierno, pero dan a la baja de todas formas. Sí, estos días estamos viviendo una situación que nos tiene a todos en alerta por la violencia que existe y los homicidios que están ocurriendo, ¿no? Sí, Y principalmente eso, por el grado de violencia. exactamente, creo que es por el grado de violencia. Los homicidios en nuestro país también tienen un análisis, tienen un componente, más del 50% pertenecen a lo que tiene que ver o está relacionado con el narcotráfico y la comercialización de drogas, la lucha de territorio entre bandas, que es algo que para el Uruguay es bastante novedoso, pero se está haciendo notar y se está haciendo notar de muy mala manera. Y después otro componente de homicidios que tienen que ver, bueno, con riñas o algún hurto con violencia también y otro porcentaje alto que no se puede demostrar cuáles fueron las causas. O sea, sabemos cuál es el mayor problema, sabemos lo que está afectando en distintos barrios de la capital, sobre todo, porque esto no se extiende a todo el país, es principalmente en la capital del Uruguay, acá en Montevideo, y lo que está sucediendo ahora es la actitud que tiene este ministerio y tiene este ministro de estar presente en los lugares donde ocurren los problemas para brindarle la mayor tranquilidad posible a la gente. Andújar, se viene también la propuesta del plebiscito de allanamientos nocturnos, siguiendo un poquito en este tema de la seguridad. Está la Policía Nacional, porque a veces focalizamos mucho en Montevideo, pero suceden cosas en todo el país, y usted es diputado por Canelones, es un departamento donde también ocurren situaciones de seguridad. ¿Está la policía de todo el país preparada para esto? ¿Qué habría que hacer? Y la Fiscalía también está preparada. ¿Tenemos suficientes fiscales para responder a lo que implicaría la propuesta de allanamientos nocturnos? Sí, está preparada. La Fiscalía y la Policía, sobre todo la Policía, estaba muy preparada para esto, porque, a ver, es una herramienta que la Policía necesita para mejorar su actuación y poder seguir adelante con la lucha justamente contra el delito y sobre todo el delito de narcotráfico. Es muy necesario, la Fiscalía también está preparada. Pero quizás aquellas cuestiones que tengan que ver con algo presupuestal o sobre el funcionamiento, el sistema político, el Poder Legislativo y tanto el Poder Ejecutivo están preparados para brindar las cosas que hagan falta. Esto es un tema conceptual, no podemos rendirnos ante la caída del sol y recién tomar la energía como para abatir el delito cuando sale el mismo. Ya es de otra época, es de otro momento. En la campaña Vivir sin Miedo que había propuesto en ese entonces el senador Larrañaga en la anterior elección, uno de los componentes era justamente el allanamiento nocturno, que tienen gran aceptación en la población uruguaya. Y se entendió que había que volverlo a proponer, sacando de contexto lo que había sido la modificación de la ley que había propuesto Larrañaga en su entonces, y ahora en octubre lo vamos a votar. Lo necesitamos. No es completa la lucha
contra el delito si no tenemos allanamiento nocturno. Es algo poco entendible tener que bajar los brazos simplemente por una cuestión constitucional, por la caída del sol, por la pérdida de la luz y por algunas otras cuestiones que son de otra época, que ahora están las garantías para darle al ciudadano de que nada va a suceder o nada va a proceder incorrectamente. Andújar, lo llevo un segundo al terreno económico, porque hace algunas semanas atrás el Ministerio de Economía presentó lo que es la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2023, y este gobierno creó una regla fiscal que básicamente, para que se entienda, lo que hacía era topear el gasto público, y según han marcado desde el Frente Amplio y también algunos economistas, por ejemplo Javier Daedo, que es de un perfil liberal y que de hecho lo tuvimos aquí en Modo País, hay dos de esos tres puntos que no se cumplen dentro de esa regla, que son el resultado fiscal estructural y el tope de crecimiento de lo que es el gasto primario. ¿Usted cree que se debe perfeccionar esa regla? A ver, la regla la puso este gobierno en la LUC. Lo que no quisieron hacer antes, y estaba libre y se podía hacer lo que querían y podían seguir despifarrando el dinero de la manera que ellos entendían, hoy existe una regla fiscal y la puso este gobierno. Este gobierno es quien justamente entendió que se tenía que poner ciertas limitantes para controlar el gasto y para no hipotecar la vida de todos los uruguayos y manejar las cosas con mayor responsabilidad. Este gobierno lo ha hecho. No coincido con las apreciaciones que quizás son muy técnicas, son muy difíciles de entender, pero el gasto nominal sigue siendo el mismo. O sea, no hay un cambio en el gasto nominal, sí puede haber habido alguna variación en el gasto real, pero también entendamos el proceso que ha venido atravesando este gobierno y la coyuntura internacional y las cosas que ha tenido que hacer. Hay que ver primero cómo tomamos el gobierno. Segundo, a qué nos enfrentamos, qué tuvimos que superar, y eso no ha impedido que se mantenga el salario real, no ha impedido que haya crecimiento económico, no ha impedido que haya mayor empleo, no ha impedido que haya menor inflación. O sea, yo creo que hay que pensar bien cuáles son los objetivos que se han tenido y si ha habido alguna variación en activar alguna cláusula, que cada vez que se activa una cláusula por extensión sobre la regla fiscal hay que ir al Parlamento y tiene que ser aceptada por todo el Parlamento. Cuando ha sucedido eso se ha procesado de forma correcta. Lo entiendo, pero yo recuerdo que, por ejemplo, en la campaña electoral pasada los blancos cuestionaban muchísimo a la administración del Frente Amplio por los niveles de déficit fiscal, por ejemplo, ¿no? Hoy están en niveles similares y hay quienes apuntan a que podría llegar a terminar incluso por encima del déficit que dejó el Frente Amplio. También está esto del carnaval electoral, también que en año electoral siempre se dice que aumenta también el déficit, pero le pregunto si en ese sentido no hay también una autocrítica quizás o por lo menos una coincidencia con este planteo que le marcaba recién, ¿no? A ver, en carnaval electoral siempre aparecen o pueden suceder las catástrofes, ¿ah? O se pueden anunciar las catástrofes. No es así. Si hay algo que ha tenido sólido este gobierno ha sido la economía y el manejo de la economía. La ministra Arbeleche ha sido la gran destacada de este gobierno en cuanto a darle la tranquilidad a los uruguayos. Porque este gobierno no solamente impuso las reglas que hay que tener para que la gente tenga la garantía que quien esté gobernando en su momento no haga las cosas de mala manera y no hipoteque el futuro de nuestro país, que eso lo hizo este gobierno. Después hay que entender las situaciones que el gobierno atravesó. No pueden ser una excusa permanente, pero tuvimos un decrecimiento económico de 7 puntos en la pandemia, tuvimos que hacer frente a la pandemia, eso generó muchos gastos, no estaban previstos, se tuvieron que recortar políticas que estaban pensadas en hacer o que este gobierno tenía pensadas hacer cuando asumió, que no se pudieron realizar, se le tuvo que prestar atención a la gente y se tuvo que hacer algo muy importante, que es parte del gasto, es parte de esa acumulación que podés tener en el déficit, es que el gasto social tiene que ser sostenible. Vos no solamente podés asistir a la gente que necesita cuando te va bien, la tenés que asistir siempre. Y este gobierno se comprometió, mejoró las prestaciones, mejoró la asistencia a las personas que más necesitan y ha garantizado que sea sostenible en el tiempo. Eso te puede a veces modificar algún número más, algún número menos. Este gobierno no va a entregar al gobierno con mayor déficit fiscal que lo entregó el Frente Amplio. Pero hay un mayor nivel de deuda, ¿verdad? Tenemos 10 puntos más de arriba de deuda desde el 2019, de lo que era en aquella época. Entonces estamos hablando de que estamos en un nivel de déficit similar. De hecho, en mayo teníamos el mismo que había en septiembre del 2019, ¿verdad? Un 4,4. Pero además estamos en 10 puntos más de deuda y esto no se ha notado demasiado en ver nuevas inversiones, también en el crecimiento.
Se habla mucho de este análisis que había sacado Exante en cuanto a que se benefició el quintil más alto de la sociedad en cuanto al aumento de sus ingresos, y que el quintil más bajo, de hecho mantenemos los niveles de pobreza en la franja más baja, y en la pobreza infantil se habla, pero la infantil es la de los padres, no es la de los niños directamente. Entonces, ¿qué ha sucedido allí en esto del reparto? ¿Cuál es la posición que ustedes tienen más allá de la presentación de ese informe, que también fue muy cuestionado, en cuanto al reparto de los ingresos, de la riqueza, la desigualdad, el desequilibrio en ese sentido, la falta de igualdad en la composición, en el derrame a nivel social y en la deuda que tenemos hoy de 10 puntos más de lo que había en el 2019? Mirá, a ver, primero, la deuda no está relacionada porque a un quintil superior le vaya mejor son o dos no. temas, Por favor, exactamente. o sea, al contrario, si tenemos que hablar de deuda, tenemos que hablar de obras de infraestructura, tenemos que hablar del gasto social, que era lo que decía anteriormente, mantenerlo sostenible en el tiempo. Pero hubo que aumentar la deuda, y no estamos de desatender acuerdo. a la gente que más necesita. Eso te puede generar deuda. No emitís, te genera deuda también. Con respecto a lo que ha sido el derrame, es un país que ha generado más empleo. Es un gobierno que ha generado mucho más empleo que los gobiernos anteriores. ¿Qué calidad tiene el Teníamos una empleo? tasa de desempleo mucho mayor y hemos generado mucho más empleo. Y también hemos tenido que gastar en cosas que, si bien son de coyuntura internacional, pero que afectan al país, que hay que atender en su momento para poder llevar adelante o cuidar a todos los uruguayos como este gobierno lo ha cuidado. Eso también te puede generar deuda y yo no lo veo mal porque es la función que tiene un gobierno en proteger a sus ciudadanos. La calidad del empleo, bueno, la calidad del empleo es lo que hay de empleo. O sea, a ver, podés tener calidad baja, calidad alta. Es un país que por suerte los chicos se preparan, apuntan a grandes niveles, tenemos un desarrollo universitario y profesional muy importante, esa es calidad de empleo buena. Pero a la gente que más necesita le generas empleo y no a veces, quizás no estás dándole la mejor calidad que entendés que tenés que darle, pero en fin le estás solucionando sus ingresos y que puedan tener independencia en su propia vida y la libertad de vivir como tienen que vivir todas las personas, con los mismos derechos y tratar de cubrir todas sus necesidades. En eso yo puedo debatir o puedo plantarme fuerte de que este país, si bien faltan muchas cosas por hacer, en ese rubro está mucho mejor que antes. Diputado, sin duda está mucho mejor que antes. Diputado, ¿vive en Canelones usted? Vivo en la ciudad de Canelones. Sí, no, porque a veces por el tema de los traslados y eso, Sí. hay algunos que se quedan mucho tiempo acá. ¿Qué le ha parecido la gestión del Frente Amplio en el departamento? Porque luego de las elecciones nacionales vamos a tener las departamentales y conjuntamente con Montevideo la Intendencia de Canelones es un bastión del Frente Amplio todavía. Si bien se conocen algunos nombres que podrían pujar, todavía no está claro cómo se va a dar esa elección. Todavía falta. O sea, nosotros tenemos, todos los partidos políticos tienen un objetivo ahora que es octubre y después un objetivo posterior que es el de mayo, que tiene que ver con la elección de los gobiernos departamentales y municipales. A ver, la política es comparativa y en esto hay que, desde el punto de vista intelectual, hay que ser muy honesto. Si nosotros comparamos el gobierno del Frente Amplio en Canelones con lo que había pasado, gobiernos colorados o otras épocas con otros gobiernos, en un departamento que realmente tenía un déficit de infraestructura y estaba muy complicado desde ese punto, podemos decir que algunas cosas se han hecho bien, algunas cosas han mejorado, pero si tenemos que calificar la gestión en todo su contexto después de 20 años de gobierno, para mí está en el debe, ¿no? Es una gestión que nuestro departamento por lo menos podría estar mucho mejor de lo que está, un departamento mucho más ordenado, que no se siga rompiendo más rápido de lo que se puede reparar. Desde todo punto de vista hay muchísimas cosas en Canelones para hacer. Yo creo que todavía sigue siendo una gestión deficitaria. Canelones se merece más y tampoco se merece tener hipotecado su futuro como lo tiene hoy, porque es un departamento que tiene su futuro hipotecado desde el punto de vista de la gestión. Es un departamento que el dinero de los contribuyentes ya tiene un destino y no precisamente es un destino en devolución de servicios, tiene un destino para pagar las cosas que no se han hecho bien o para pagar el endeudamiento que ha generado todo el gobierno del Frente En el Amplio. Parlamento está a discusión el ingreso a las intendencias, ¿está de acuerdo? Eso con respecto a los recursos humanos, sí. Yo cuando Adrián Peña había realizado el proyecto fui de los pocos dentro del Partido Nacional, hasta mismo dentro de la coalición, sacando al Partido Colorado, que entendía que tenemos que ser transparentes en cuanto al ingreso
de los recursos, o sea, el manejo de los recursos humanos en las intendencias como en el gobierno nacional. Esto tiene que ser parejo para todos. No pueden ser caminos distintos. Ahora hay un proyecto impulsado por el Frente Amplio que también va en ese sentido. ¿Está de acuerdo? Hay un proyecto, mira, ayer en el Parlamento yo accedí a un proyecto presentado también por el Frente Amplio. Hay un proyecto en común, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado. Es cierto. Y no recuerdo haber visto la firma o la participación de Cabildo, capaz que sí, no me quiero equivocar. Creo que reúne la base o el espíritu que tenía el proyecto de Peña, con algún arreglo que genere ese consenso que hay que tener, pero que está dirigido en el mismo sentido, ¿no? Transparencia en cuanto al manejo de los recursos humanos. Las oportunidades laborales tienen que ser equitativas para todos los uruguayos. Quien cumpla las condiciones de cualquier llamado tiene que tener las mismas oportunidades, no tiene que ser todo a través de la política o a través de los conocidos, como se decía antes, y eso no nos parece justo. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Yo lo escuché hace poco también en un ping-pong muy interesante que le hicieron en una radio, hablar sobre esta cuestión del alcohol cero en sangre a la hora de manejar. Usted señalaba que, corríjame si me equivoco, pero que de cierta manera estaría dispuesto a analizar esa posibilidad de sacarlo, ¿no? Sacarlo, quizás lo debatimos mucho. Sí, ¿cómo se puede justificar Yo fui parte de la legislatura anterior, cuando se tuvieron que votar o fracasaron algunas iniciativas, incluso alguna iniciativa que comparte el presidente de la República, es que ni tan ni muy, ¿no? Sino que quizás se puede manejar una graduación un poquito superior a lo que es el 0,0, que permita y que no incida o que no genere o que no se vea después en los números que son parte del incremento de los accidentes de tránsito, sobre todo de los accidentes fatales. Hasta ahora, si bien se ha ido demostrando que la tasa 0,0 ha mejorado o ha repercutido directamente en bajar un poco el tema de accidentes, tampoco es algo que nos rompa los ojos, ¿no? En otras partes del mundo existen graduaciones que son muy levemente superiores sobre el 0,0, que tiene un nivel de siniestros mucho más bajo que el nuestro. Había unos entendidos en la materia que decían que era como que facilitar que la persona comenzara a tomar y que después tal vez no parara y como había ido en su vehículo, volviera y esto provocara una fatalidad. Yo creo que sí hemos demostrado conducta para aceptar el 0,0 y que las cosas vayan de buen camino, como se aceptó que no se puede... con el tema del tabaquismo, cuando Tabaré Vázquez dijo que no se podía fumar en espacios cerrados, se aceptó y hay conducta. Yo creo que el uruguayo se adapta y cumple, ¿no? O sea, se adapta y cumple la normativa. Lo que pasa es que es difícil adaptarnos a algo que no podemos medir con claridad. O sea, ¿cuándo sabemos que vamos a tener un 0,3, 0,2, 0,1? Hay medidas y hay registros de lo que se puede, lo que cada no se puede. cuerpo sabemos que funciona de forma diferente, el metabolismo, hay un montón de estudios, de hecho han salido los expertos, ¿verdad?, de la UNACEF a decir que muchas veces creemos que estamos bien y los datos han demostrado, o sea, los estudios han demostrado que perdemos un poco de los reflejos que tenemos que tener a la hora de la conducción, aún con muy poquita graduación de alcohol. Sí, bueno, a ver, yo me reniego a que nosotros tengamos que legislar pensando que los uruguayos no somos capaces de cumplir las normativas que hay que cumplir. Insisto en que es muy difícil saber cómo cumplir algo que no podemos medir, porque ni siquiera con un medidor que tú tengas estamos de acuerdo. particular. Mi posición personal es la misma que cuando se decretó el 0,0. O sea, decir, bueno, me pareció en ese momento una exageración, me parece que no se estaba contemplando también otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo y la vida de nuestro país también y la fomentación del comercio. Pero ¿estamos poniendo el comercio quizá adelante? No, y tampoco nos podían demostrar que con ese nivel de exigencia fuera tan contundente para la baja de los siniestros por accidentes de tránsito fatales y que nosotros tengamos que aceptar o claudicar en la lucha para que sea de esa forma. Hasta el día de hoy yo no estoy convencido de que el 0,0 sea realmente el factor determinante para que bajen los siniestros de tránsito. Pues yo creo que acá es mucho más importante una educación vial, una buena señalización, un montón de cosas, ¿no? Que tienen que agregarse para que
Sin duda es multifactorial. Exacto, Andújar, ¿para qué más? ¿se ve como intendente de Canelones? ¿Le gustaría ese lugar? Yo no reniego que me gusta, porque creo que todos los políticos del departamento de Canelones que queremos al departamento nos tiene que motivar poder llegar a gobernar el mismo. Es un departamento muy importante para el desarrollo del país. Yo estoy seguro que en el futuro será el motor del país, ya solo por una cuestión de espacio y las limitaciones que tiene la capital. Canelones está preparado para brindarle todo lo que falte en Montevideo, brindarlo a Canelones. Obviamente que me gustaría, es una posición, es un desafío, es una posición desafiante, pero hay que... Tiempo al tiempo. ¿Y a Laura Raffo dónde la ve? Bueno, Laura seguramente encabezará un sector al Senado. Creo que ella tiene atributos y condiciones y capacidad, no solamente para estar en el Senado, sino para estar en algún otro lugar del gobierno, pero eso decidirán aquellos que lleguen a esas posiciones y entiendan dónde ella puede ser o puede servir mejor para el país. Es una persona muy capaz. Sí, usted la apoyó durante la campaña, ¿verdad? Por eso le preguntaba. Y los activos los tenemos que cuidar y los tenemos que usar para bien, ¿ah? Que es lo importante, ¿no? No dejarlos o despreciarlos cuando realmente pueden aportar muchísimo. Laura es una de ellos. ¿Usted entiende que la están despreciando desde algún sector del Partido Nacional? No. Entiendo, es en base a la pregunta que dónde la veo. O sea, cuando vos tenés a alguien... deportivamente, si tenés un buen jugador no lo vas a dejar en el banco. ¿Le sorprendió la fórmula? No lo vas a dejar en el banco suplente. ¿Le sorprendió la fórmula del Partido Nacional? Bueno, en un principio cuando sucedió sí, tuve un efecto sorpresa que creo que fue el común denominador de todos quienes estamos en esta tarea, pero no me desagrada, al contrario, estoy convencido y quien tomó la decisión de mi parte tiene toda la confianza porque debe estar pensado y los motivos están bastante explícitos como que nos puede dar los mejores resultados. Sebastián Andújar, gracias por estos minutos, ha sido muy amable y volvemos a conversar en cualquier momento. No, gracias a ustedes. Gracias. Un gusto.